Hola amigos de YouTube, los tenía muy abandonados, les pido muchísimas disculpas, les pido perdón de todo corazón. Yo sé que muchos de ustedes aprecian mucho los comentarios, las opiniones, los análisis que hacemos acá. Afortunadamente he estado con muchísimo trabajo, pero no quería dejar de aprovechar acá en Argentina fin de semana largo y ahora mis actividades me permiten tener la oportunidad de grabar algo que hace mucho tiempo tengo en la cabeza que tiene que ver con la situación global de la crisis mundial. Hace ya casi un mes y medio, algún seguidor de otras redes me preguntaba, hablábamos de la profundidad de la crisis económica actual y de las nuevas dimensiones que tiene esta crisis. Esta es una crisis en tres dimensiones. ¿Por qué es una crisis en tres dimensiones? Los tiro como adelanto y después lo desarrollamos. En primer lugar, esta crisis tiene un problema de liquidez. ¿Ok? Hay, por el tema de la cuarentena y de los estímulos económicos alrededor del mundo, ha habido una enorme liquidez en el mundo en los últimos 2 años y medio, 3 años. Eso ha generado una distorsión en los precios por demanda que ya vamos a analizar. Por otro lado, estamos teniendo una crisis de agotamiento de demanda de productos manufacturados en algunos puntos y de cuellos de botellas también, porque en realidad el problema viene más no por la subida en la demanda de productos manufacturados, sino que el tema de la cuarentena generó atrasos, cuellos de botella en insumos clave de la economía que generaron también un aumento en los precios. Entonces tenemos un problema monetario, tenemos un problema de producción y tenemos la tercera dimensión de esta crisis que es inédita, que todavía no se dio, pero es un riesgo enorme que se sume una crisis de deuda. Nunca en la historia de la humanidad hubo tales niveles de deuda de personas, empresas y gobiernos simultáneamente en todo el mundo. Ni hablar de lo que es el déficit fiscal de países como Italia y su deuda bruta sobre PBI, que es del 150%, países como España, toda Latinoamérica y algunos países asiáticos. Y además otros países de Europa también, hay países industrializados que están teniendo gran nivel de problema en sus economías. Entonces, ante esta crisis de tres dimensiones, se dan políticas monetarias y políticas fiscales de gobiernos que son muy difíciles de entender. A saber, como salida de la pandemia, con estos problemas que ya dijimos de sobreliquidez y cuellos de botella en sectores de la producción, estalla la guerra en Ucrania. Esto hizo que, más allá de explicar el porqué de las sanciones y todo, se retirara de manera casi inmediata del mercado el 30% del petróleo, un porcentaje aún mayor de gas y otros minerales que Rusia proveía al mundo. Por supuesto que esto provocó un giro de Rusia cerrando filas con China, con la India, para seguir teniendo clientes para sus productos, pero como los países de la OPEP, a quienes ya el mundo occidental, Europa y Estados Unidos está apuntando seriamente, no repuso ese stock de petróleo, provocando una suba enorme en los precios. También al ser Ucrania un gran proveedor de alimentos de Europa, esto también disparó el precio de los alimentos en Europa. Hasta acá la situación es, otra vez, vamos repasando, cuellos de botella en la producción, sobre liquidez y ahora aumentos totalmente súbitos de insumos clave para la economía mundial. Energía, hidrocarburos y alimentos. Bueno, resulta que Europa depende totalmente de estos productos importados, tanto del alimento como de los hidrocarburos, sobre todo de Rusia por los famosos gasoductos Nord Stream, que están fuera de operación ya de manera definitiva. Esto implica que nunca más en el futuro inmediato va a volver a haber gas barato a Europa. El milagro europeo, según un informe de BASF, una de las químicas alemanas más grandes del mundo de hace unos meses, decía que el crecimiento europeo de los últimos 25 años se dio en gran medida por el crecimiento alemán. Y el crecimiento alemán se debía en una enorme medida por el gas barato de Rusia, que les permitía tener una productividad y una eficacia del capital realmente muy elevada. Bueno, eso se acaba de terminar. Europa afronta grandes problemas. En primer lugar, el aumento del precio nominal de los productos que más necesita para vivir, los alimentos y la energía, solo el aumento nominal. Pero a todo esto, esta salida de la situación mundial hace que hayamos tenido una inflación que podría percibirse de demanda en un principio, pero por esto que acabo de explicar es una inflación de costos. Los productores europeos de alimentos, de energía y de todos los productos manufacturados, los transportistas y todo, se dieron cuenta que no por demandar más combustible, no por demandar más alimentos, no por demandar más productos, estos habían subido de precio. Eso es una inflación de oferta. ¿Se entiende? Pero hay una tendencia a estimar que la inflación es de demanda por la sobreliquidez que les venía explicando. Yo sé que es medio complejo, pero vamos repasando punto por punto. Sobreliquidez, esto hace pensar a muchos bancos centrales que
la inflación es por demanda. Inflación de oferta provocada por las restricciones generadas por la guerra y diferentes políticas para afrontarlas. Estados Unidos, por ejemplo, con una política de agresiva suba de tasa de interés, lo que hace es tratar de, en el frente interno, restringir la demanda, retraer la demanda, a pesar de que el aumento de los costos, que la inflación sea por un aumento de los costos, con la ventaja de que Estados Unidos produce su propio petróleo y produce sus propios alimentos. Con lo cual pueden tomar una serie de políticas para tratar de contener la inflación de manera monetaria y de manera fiscal. Por ahora están empleando la manera solo monetaria. ¿Por qué? Porque también consideran que hay una sobreliquidez dentro de su mercado, prefieren generar una recesión para estabilizar los precios hacia abajo, porque siempre es mejor desde el punto de vista de una planificación monetaria o económica que la recesión sea inducida y no espontánea. Esto es una barbaridad, parece una barbaridad lo que estoy diciendo, pero así funciona. Es preferible que una recesión sea inducida y no espontánea, porque de manera espontánea no tenés herramientas o no sabés por dónde encarar para solucionarlo. Si es de manera inducida, vos ya sabés qué sectores puedes atacar y la puedes levantar. Esto es planificación macroeconómica de mediano y largo plazo, que sirve como ejemplo. Estados Unidos tiene una política de suba de tasas de interés para generar una recesión inducida, que sabe que después puede capear, estabilizar sus precios a un costo que ya lo ha dicho Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, de dolor para empresas y particulares, pero bueno, es su decisión. El problema es que Europa, y esto hace que el precio del dólar suba en todo el mundo. ¿Por qué funciona esto? Porque cada vez que Estados Unidos y la Reserva Federal sube la tasa de interés de referencia, todos los inversores alrededor del mundo van a sus mercados locales con sus monedas locales para comprar dólares, para girarlos en la medida de lo posible a la Reserva Federal y comprar bonos del Tesoro, que es uno de los activos menos riesgosos del mundo. Esto hace que suba lo que se llama el famoso índice DXY. Este índice lo que marca es el precio internacional del dólar. Sube la tasa de interés, sube la apetencia por los dólares, sube la demanda de los dólares, sube el precio del dólar internacionalmente. Esto genera que el euro pierda posiciones frente al dólar, que es lo que viene pasando y lo de las noticias que venimos viendo estos días. Esto implica que, además del precio nominal más alto por alimentos y energía que debía pagar Europa, ahora le cuesta más euros por un efecto de tipo de cambio. ¿Se dan cuenta el enorme problema de la economía europea? Están subiendo y suben además sus tasas de interés para tratar de evitar esa fuga. No les está alcanzando la tasa de interés, están metiendo más presión sobre la inversión, sobre la demanda y sobre el consumo al público europeo. Sigue la inflación de costos, y van a generar un problema muy difícil de resolver en Europa. La gran diferencia entre Europa y Estados Unidos, se lo dije hace un rato, se los recuerdo, es que Estados Unidos produce sus propios alimentos y su propia energía. Europa no. ¿Se entiende? Entonces nos enfrentamos a un escenario europeo realmente muy crítico, al punto tal de que ya hay... Yo lo publiqué hace unos meses, por ahí no le dimos ni siquiera yo le di la importancia que tenía esa idea en un momento, pero nos acercamos o nos enfrentamos a la posibilidad concreta de que se disuelva la Unión Económica Europea, de que haya un eurocrash, que haya una eurocrisis. ¿Por qué? Porque ya países como Alemania, viendo mermada su productividad, están empezando a mirar a los países del sur de Europa con cierto recelo, tratando de hacerles entender que no van a seguir financiando su déficit fiscal. Giorgia Meloni dijo que no va a tomar políticas restrictivas, que no va a capear esta crisis pagando con el costo de la privación del pueblo italiano. Sin embargo, los alemanes preferirían otra cosa, porque ellos creen que los italianos de algún modo están viviendo con el fruto de su esfuerzo. Esto va a generar cada vez más tensiones en la Unión Europea, que no estoy diciendo que se vaya a romper, pero es un peligro concreto que si no atacan a tiempo puede desembocar en una verdadera crisis y en un verdadero desmembramiento de la Unión Europea. Hasta acá un diagnóstico de la crisis. No trataremos de tener para próximos videos algunos ensayos de posibles soluciones tal vez, pero esto es solo el diagnóstico. Esta es una crisis muy grande, muy importante. A mi juicio, por ahora no en volumen, pero potencialmente sí comparable con la edad del crack del 29 y la crisis de los 30, por todo esto que acabo de explicar. Veremos en lo sucesivo cómo se van desenvolviendo los diferentes acontecimientos. La guerra en Ucrania no tiene miras de terminar en el corto plazo y aunque terminara, ya hay bloques diferenciados de comercio internacional que nos hacen entender que el flujo de productos en el mundo no va a ser como era hasta hace un año.
Así que bueno, les agradezco estos minutos, ha sido un enorme placer poder tener un espacio donde volcar todo este análisis. Por supuesto, sigo en mis redes con los pronósticos más de corto plazo y con los análisis más de corto plazo. Así que bueno, gracias a todos.